Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en la parte del mundo, en el momento y la hora que hayáis decidido echar un rato para vernos. Hoy vamos a terminar el capítulo, la serie esta que estamos haciendo sobre lo que dio origen a Jesús. Y bueno, ya directamente vamos a ver lo que realmente cómo se hizo. Ese es el tema. Hay que entender que Constantino, inicialmente lo que era hijo de Constancio Cloro, que era uno de los 4 tetrarcas de lo que era el Imperio Romano, una vez que Diocleciano decide partir el imperio en 4 partes porque decía que era para manejar una persona era demasiado complicado. El caso es que Constantino tiene la idea clara de hacerse con el control de todo y de hecho empieza a montar una serie de guerras civiles haciéndose con el control primero de Occidente y luego de Oriente, hasta se hace con el control de todo absolutamente. Y eso es a base de guerras civiles, que es lo que hizo este hombre. Las guerras civiles tienen una ventaja, que provocan miedo en la población. Y ya sabéis que el miedo, ¿para qué sirve? Para fomentar la estupidez. El tema es que Constantino tenía claro que lo que iba a hacer era copiar la misma idea que tuvo Kanishka. Y volvemos a decir lo que hizo Kanishka, que era su colega del Imperio Indio, que fue el fundador del imperio de la dinastía Kushan, en la India, que tuvo un problema económico, que se quedó sin moneda, y la forma de conseguir la moneda era robársela a quien la tenía, que eran los brahmanes. Era un extranjero, básicamente, Kanishka, era escita, y entonces lo que encarga a Asvagosa, era un famoso erudito brahman, que elaborara pues un corpus que se llamaba el Buda Karita, donde todos los tópicos de Buda estaban reflejados. Eso que era príncipe, que su madre se llamaba Maya, que había tenido un nacimiento virginal, que le había nacido de un lado de la madre, que le habían adorado los pastores y los reyes y tal y cual, y bueno, o sea, está en el libro 9 del Tratado de la Sabiduría como el último tema, son 200 páginas, es largo. Y ahí viene todas las historietas que más o menos la gente piensa que es el Buda. Y es, vamos, una especie de Buda Superman, estupendo, maravilloso Chachidauten. Que no tiene que ver con la realidad. Pero cuando la gente le pregunta, no, se llama Siddhartha, no sé qué, no, se llama Siddhartha. De hecho, ese país del Buda no se conoce el nombre, porque lo primero que hizo, cuando se juntó con los 5 errantes, decirles que no le llamaran por su nombre. Tampoco se llamaba Gautama, era un apodo. Pero bueno, aquí es Siddhartha, hijo de rey, tal y cual, y se montan el rollete. Bueno, el asunto es que en el Buda Karita, el Buda se dedica a ser el azote de los brahmanes. Y este azote de los brahmanes, pues hace que los brahmanes queden mal siempre, ¿no? Siempre quedan mal. Y Buda frente a ellos y siempre pudiéndoles esas cosas. El caso es que con este corpus, digamos, porque para toda religión hace falta tener un libro sagrado, reunió una serie de sabios y fue cuando organiza el 4º concilio budista, de fecha incierta, porque una de las cosas que tienen los indios es que las fechas les da igual. Pero vamos, suponemos que sobre el año 150 era como más menos.
Entonces organiza esto y traza lo que es lo que sería la nueva religión oficial del Imperio Kushan, que comprendía una buena parte de la India, menos extensa de lo que era del imperio de Asoka, pero también tenía partes de Asia Central y de China. En ese cuarto concilio budista se ponen las bases de lo que sería una nueva religión, que es lo que hoy se llama el Mahayana, el budismo Mahayana, que le llaman el gran vehículo, que tiene unos conceptos muy extraños con respecto a lo que es el budismo como tal, ¿no? Porque lo que se hace ver fundamentalmente es la enorme compasión del Buda, su gran amor, y que los adeptos a esta doctrina hacen voto de no iluminarse ellos hasta que se ilumine el último ser viviente o sintiente, como dicen ellos. Que dices, bueno, pero si aquí lo que consiste en iluminarse, ¿cómo es que no es que hay que ayudar a todos, hay que ser muy bueno y muy tal? Porque es el gran vehículo para que todo el mundo se ilumine, o sea, como si tú pudieras iluminar a la gente. Pero bueno, es así. Como siempre, Kanishka llega al poder conquistando la India, es decir, a sangre y fuego. Y pues claro, como todas las cosas, estás con el emperador, estás en contra. Con esto lo que hace es poner a los brahmanes como el antipueblo, y entonces ya directamente pues vienen a ser paganos, ricos, y pues no tuvo mayor problema de poder robarles, tanto a ellos como a los templos. Y de esa forma evitar salir de la crisis económica que tenía por haberse cargado la moneda, intentando que las monedas de mitad de peso de cobre valieran lo mismo que una moneda de peso completo. Pues Constantino es que estaba en una situación similar, es decir, con la economía destruida, con una moneda que no valía nada y simplemente adopta lo mismo. Entonces, Constantino, desde que era muy jovencito, conoció que además Constantino estuvo educándose en la corte de Diocleciano, en lo que sería ahora Asia Menor. En Bitinia, Nicea, toda esta zona, que es donde los romanos, luego se puso lo que era el Imperio Romano de Oriente, que era mucho más rico que el de Occidente, y de cultura fundamentalmente griega. O sea, que a veces se olvida que el latín fundamentalmente era la lengua del Imperio Romano de Occidente, mientras que de Oriente la lengua vehicular seguía siendo el griego de Alejandro. ¿De acuerdo? Bueno, pues pues conoció a Eusebio de Cesarea, que es su abagosa, y le fichó. Eusebio era un erudito, era de Cesarea, que era una población de Palestina. Eusebio era un ferviente antijudío y lo fichó y se lo llevó con él y se lo llevó a las Galias cuando estuvo con su padre y siempre estuvo con él. O sea, no le dejó ni sol ni sombra. Bien, ¿qué sabemos de este señor, de Eusebio de Cesarea? La obra que él mismo se atribuye, porque aquí es donde empieza la gracia, es la historia eclesiástica, que cuenta toda la historia, pues toda la historia que conocemos de los cristianos desde el principio, tal y cual, y hace relación de todos de todos los cristianos importantes, de la patrística y después de todos los sabios que hubo después y tal. Y es el que se inventa el tema de que Nerón se quemaba a los cristianos y el otro los perseguía y todo lo demás. Es decir, había la idea básicamente del tema este era, eso es lo que sabemos de él. Es decir,
poner a los cristianos que no habían existido, se los estaban montando él ahora, como que antiguamente pues habían sido perseguidos por los peores emperadores, porque eso era curioso. Cuando algún emperador le caía mal a Constantino o a Eusebio, los ponía como gran perseguidor de la Iglesia. Eso es muy conocido, y el que conoce la historia de México sabe la historia de los buenos y los malos, ¿sabes? Y cuando al PRI a alguien le caía mal, era malo, y cuando a alguien le caía bien al PRI, era bueno, aunque hubiera sido el tío nefasto. Eso suena, ¿no? O sea, no os penséis que lo hacía solo aquí el Torres Bodet, sino que esto se viene haciendo de siempre. La historiografía funciona así. ¿Qué más sabemos de este señor? Bueno, pues este señor a lo que se dedica es a montar obras corales. Es decir, él se dedica a escribir obras y a atribuírselas a autores que no existen. Y lo típico es que elabora una obra, por ejemplo, Orígenes, es los pensamientos que tiene, los pensamientos suyos, de los propios que tiene Eusebio, de cómo tenía que ser la religión, de cómo tenía que ser la teología de esta religión. Y entonces todo eso lo ponía como si fuera una obra que él había rescatado del tal Orígenes, que supuestamente había escrito muchísimas obras y que solamente había podido rescatar ciertas obras que son las que él, digamos, salva y dice que tal, que están escritas por él. Igual sucede pues con Tertuliano y con un montón de gente más. O sea, todo lo que vosotros habéis visto de patrística, todos son personajes de Eusebio. Porque curiosamente, no nacieron en ninguna parte, nadie los conoce. Si Eusebio no hubiera aparecido, nadie hubiera sabido que ellos habían existido. ¿Así va? Y entonces hay un montón de personajes que él se inventa y que muchos, hay personajes que están a favor, personajes que están en contra, porque el tema está en que ellos están en el siglo IV, a principios del siglo IV, año 300, 310, 312, el concilio inicia, que es cuando sería el cuarto concilio budista, se hace la presentación de la nueva religión. Esto supuestamente ha pasado hace 300 años, entonces él tiene que rellenar 300 años de historia. ¿Y lo rellena cómo? No tiene fotos, ¿ok? Ni películas. Se hace escribiendo. Y entonces el Nuevo Testamento hace lo mismo, hace una obra coral. Empieza escribiendo las cartas de San Pablo, que digamos que le viene siendo como una especie de boceto de cómo debería ser el personaje, y luego ya cuando lo tiene más claro, empieza a hacer lo que son los evangelios. Pero siempre utiliza el mismo esquema. Es decir, es como si Mengano viene y me cuenta una cosa, otro Zutano viene y me cuenta otra, otro Menganito viene y me cuenta otra, ¿de acuerdo? Y entonces los 4 evangelios son así, que son diferentes. ¿Por qué los hace diferentes? Porque son, digamos, que testimonios de gente que supuestamente ha visto a Jesucristo o algo así. O sea, es lo que supuestamente él solo hace es recogerlo. ¿Ok? Pero lo hace con infinidad de personajes. Lo que escribió Eusebio en todos esos años fue mucho, pero mucho. Y sus personajes, pues tenían diatribas entre sí. Unos estaban a favor, otros en contra. Unos decían una cosa, otros decían otra. Llegó un punto incluso que hubo, bueno, que troleó a un contemporáneo suyo y lo consiguió hacer que fuera un personaje de lo suyo, ¿sabes? Y lo hizo tan bien que incluso un amigo mío que es historiador o así, se lo creyó pensando que él había sido el que había hecho esto. Y no, había sido Eusebio. El asunto es que, ya os digo, organiza una obra coral, se basa fundamentalmente en el Budacarita para hacer la vida de Jesús. Hay cosas que son muy evidentes, o sea, la madre de Jesús se llama prácticamente igual que la madre de Buda. La madre de Buda es Maya y la otra es María. Dice la gente, no, es que en hebreo es Miriam. Digo, sí, Miriam no viene de María. María viene de Maya. Maya, no de María. Sería Miriam o Miría. ¿Ok?
O sea, cosas así. Aparece una figura que aparece con el Buda muchas veces, que es el Mara. El Mara, que es el gran tentador, porque la función del Mara es que no se te ocurra meterte a iluminarte, que es a lo que se dedica, a sacarte del camino. Y tenemos al Mara haciendo lo mismo con Jesús cuando está en el desierto. Cuando además le dicen que es el príncipe de este mundo, que es el mismo papel que tiene el Mara. Es un personaje que nunca jamás había existido antes. Pues lo que estuvimos hablando, o sea, es alguien, sobre todo en el tema del Buda Carita, es alguien amoroso y compasivo que iba haciendo milagros por ahí y contando historias en plan parábola, pueblo por pueblo. Eso era algo completamente desconocido en la época. La gente que eran maestros de algo, sobre todo los judíos, pues tenían una sinagoga y de no se movían. No iban pueblo por pueblo. Y además subvencionados por la gente que les seguía. Y sobre todo en el tema judío, pues los rabinos son los primeros que tienen que obedecer el mandato de crecer y multiplicados. Y Jesús supuestamente era un personaje que era un renunciante, es decir, había renunciado a tener familia, a tener hijos, a tener pareja, a tener trabajo, a tener un ingreso. Es decir, Jesús de judío no tiene absolutamente nada. Jesús es completamente budista. Entonces, el tema del amor y la compasión y todo lo demás se lo trae ahí también del Buda Carita, directamente trasplantado. Y ya os digo, o sea, si leéis el Buda Carita, es que, vamos, la cantidad de cosas tomadas de ahí son descaradas. Y bien, y entonces la idea fundamental es hacer un un Jesucristo, un Jesús buenísimo, estupendo, y hacer que los judíos, hacer, digamos, que un ataque de bandera falsa, ¿m? Los judíos que son muy malos, que son gente despreciable, pues mataban a Jesús. Y además de la forma más cruel posible, inventando una historia de que, bueno, es igual. O sea, la historia es truculenta. O sea, que el Dios Padre resulta que para no enfadarse con la humanidad necesita que matar a su hijo. Bueno, una historieta. Pero vamos, la idea es que a Jesucito, que es el más bueno de todos, los judíos que son muy malos, lo matan. Bueno. Luego, claro, a todo lo pasado es sencillo. Dice, claro, fíjate, y es que Jesús hizo todo aquello que los profetas habían pronosticado. Claro, Eusebio conocía perfectamente la Torá, entonces, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué decía este? ¿Que tenía que hacer otra cosa? Pues lo hacía. Por eso acertaban tanto los profetas del Antiguo Testamento. Porque a Jesucristo le hicieron según las características que le habían puesto. Entonces, cuando organiza todo este cuerpo de obra, antes de presentarlo, es obvio que había que darle fuerza a la mentira, pues poniendo cosas en lo que sería la Tierra Santa, para que si alguien va para allá, pues dijera, ah, mira, esto es verdad, esto está aquí, esto no está aquí. Esto habían pasado ya 300 años, supuestamente, y entonces Constantino manda a su madre, que era una concubina de Constancio Cloro, y se dedica a ir por lo que es Palestina, haciendo iglesias. Aquí vas a hacer un templo y aquí va a ser donde Jesús nació. Aquí donde Jesús vivió. Aquí donde le crucificaron. Aquí el templo, digo, el Santo Sepulcro. Aquí tal. O sea, fue por todos los sitios montando lo que sería lo que luego haría falta para que cuando la gente con fe fuera, pues encontrara que había cosas allí. Claro, cuando llegó Elena Constantina, la gente la miraba raro, ¿no? Y claro, cosas como lo de Nazaret fue muy fuerte, porque ni siquiera fue en un pueblo, o sea, no sobre la nada. Hombre, la idea era clara, o sea, no puedes poner a alguien que Jesús fuera de ahí, si había gente de ahí que dijera, aunque habían pasado 300 años, aquí a este señor no le conocemos, oiga.
que fue una de las cosas que dijeron los judíos siempre. Oiga, que no tenemos constancia de este señor, ni de ni de Nazaret, ni nada de esto. ¿Ok? Entonces, pues la señora esta montó todo este sitio, todos los sitios. Luego es curioso porque hay gente que quiere buscarle rigor, porque durante los primeros años de cuando cayó el Imperio Otomano, empezaron a ir mucha gente de arqueólogos a buscar los rastros de Jesús en Palestina. Y fueron a buscar no sé qué, para buscar la cruz de Cristo y buscar... Bueno, se ha encontrado hasta el prepucio de Cristo, que está en una iglesia en Italia, el Santo Prepucio. Pues, bueno, en Cáceres tenemos en Coria, en mi tierra, está el mantel. En Valencia está el Santo Grial. O sea, todo el mobiliario lo tiene alguien, ¿vale? La sábana santa, por supuesto, cómo no. Cosas que en el momento que le haces cualquier prueba de antigüedad, pues, oiga, que esto es de 1500 no sé cuánto. Digo, bueno, sí. Bueno, la iglesia no lo reconoce, pero tampoco te dice que no. ¿Mm? Y así van, montan todo, esta mujer monta todo el tema y se vuelve otra vez a la corte. Y luego ya cuando se pone todo esto, pues ya está todo montado. En ciertos sitios, como en Nazaret, pues se encuentra que es un negocio padre. O sea, un sitio que no existía, que vas allá a vivir y que te va a venir turistas de todos lados queriendo ver dónde había nacido Jesucito. Pues si no está aquí, lo hacemos, ¿eh? Vamos, eso es... Vamos, yo he estado viviendo en un pueblo en España que se llama Herbás, que a un poeta de allí le dio por decir que eso había sido una ciudad, un pueblo judío y que había habido una comunidad judía, lo que era totalmente mentira. Pero como da dinero, pues ahí ya tienen una obra teatral que hace todo el pueblo, se llama Los Conversos, que hacen vueltas por el barrio judío, han puesto la estrella de David, pero por todos lados, hasta en el suelo está puesta, para que la gente la pise. Fíjate, que son así de graciosos. Las calles están puestas con estrellas de David por todos lados. Judíos ahí, vamos, cuando secuestraron, casi secuestran al embajador de Israel para llevarlo para allá para sacar una foto. Que lo hicieron así, ¿eh? Para lograr el reconocimiento. Le liaron, le metieron en un coche, lo llegaron hasta allí, le sacaron la foto y lo liberaron. O sea, vas para allá y bueno, está la Red de Juderías de España y es una de las juderías más importantes cuando no se ha encontrado nada, porque no ha habido nunca nada. Pero como da dinero, no es problema. Entonces tú te vas ahora mismo, o aquí, o en el tiempo que quieras, a Nazaret, y bueno, es el pueblo de Jesús, claro, por supuesto. Ahora, hablas con los judíos y dices, oiga, nosotros no hemos tenido constancia de este pueblo hasta el año 400. No existía, no había nada. Y luego empiezas a decir, bueno, es que también hubo historiadores que hablaron de Jesús. Y digo, sí, Flavio Josefo, que siempre tratan de Flavio Josefo. Y lo de Flavio Josefo es muy interesante. O sea, si ves el trozo que hablan de Jesús, se ve que es una interpolación absoluta. Porque está hablando de no sé qué y empieza a decir nuestro Señor Jesucristo, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Y sigue hablando de lo que estaba hablando. O sea, está claro que se le había cascado ahí, le habían cascado 3 líneas, pero vamos. Y claro, eran cosas increíbles porque Flavio Josefo, que había hecho la guerra contra los judíos, era de Yasa, que es un pueblo que está a 2 kilómetros de Nazaret. Y ahí tuvo la principal batalla contra los judíos. Y jamás en la vida se le ocurre jamás nombrar el pueblo de Nazaret, que supuestamente era el importante. Vamos, es que como si eres de Lerma, estás al lado de Toluca, está la batalla de Lerma y dice, no, yo no sé, no, si yo no conozco Toluca de nada. Digo, oiga, si usted no conoce Toluca de nada, a mí no me da mucha garantía de que Toluca exista cuando usted estaba. Y bueno, la interpolación es una de las cosas más horrorosas que os podéis imaginar. Si lo leí, es que no pinta con nada. O sea, le cascaron ahí 3 líneas al hombre y fuera, ya está. Y el resto son historiadores que no existen y otros que son ya del siglo IV que se apuntaron. Bueno, ¿la idea cuál era? Pues la idea era hacer una presentación y presentar la nueva religión. Entonces, con la nueva religión, pues se hizo lo que se llamó el Concilio de Nicea, también en Asia Central, digo, en Asia Menor, y ahí vino un montón de gente.
Lo que estaba claro es que el autor de todo el montaje estaba presente, pero no era el que lo presentaba. Para eso designaron a Arrio de Alejandría, que fue el encargado, digamos, de llevar la tesis principal de cómo tendría que ser la religión. Y bueno, pues este señor se pone y tal, todo el mundo de acuerdo, menos dos tipos, uno que es uno de los seres más abyectos de la historia de la humanidad, que es Atanasio de Alejandría, que es uno de los peores bichos que hay. Ese se dedicó a hacer barbaridades, pero vamos, hasta bueno, el emperador lo estuvo persiguiendo un montón de veces, porque es que no paraba el tío de hacer maldades. Y Alejandro de Alejandría, que claro, me imagino que tendrían algo contrario, que los tres eran de Alejandría, porque estaban dispuestos a reventarle el Congreso. Bueno, la gracia de reventarle el Congreso fue porque una de las cosas, esto es importante, Constantino había dicho que le daba igual cómo fuera la teología de la religión esa, le daba exactamente lo mismo. Lo que tenía claro es que solamente podía quedar una doctrina después del concilio. Porque él había visto que en el Imperio Kushan se permitió que hubiera distintas corrientes y cada corriente derivó en que el imperio se fraccionara y cada región tenía una doctrina diferente. Entonces, permitir doctrinas diferentes lo que iba a conseguir era en no mucho tiempo la descomposición del imperio. Ese es un tema también interesante. Entonces lo dejó claro de que no iba a permitir herejías. Entonces le daba igual quién quedara que lo que se pusieran de acuerdo en Nicea, eso iba a misa. Entonces, cuando estaba haciendo la exposición, Arrio explica que Dios Padre, se supone que había un Dios, Dios Padre engendra al Hijo. Entonces, obviamente, si Dios Padre engendra al Hijo, lo normal sería pensar que el Hijo es posterior al Padre. ¿No, Víctor? Si tú engendras a alguien, ¿quién es primero? ¿Tú o es pues los padres preceden, es lógico. Es lógico, bien. Eso es como estaba pensado, es decir, hay un solo Dios que engendra a Jesús, por tanto Jesús no es Dios, y bla, bla, bla. Entonces saltó Alejandro a Alejandría y dijo que eso no podía ser. Porque Dios Padre y Jesucristo estaban al mismo nivel. Es decir, que aunque lo generara o tenía que ser simultáneos. Y claro, dice todo el mundo, ¿y eso cómo puede ser? ¿Y eso por qué lo dices? Pues, y aportó un argumento teológico, vamos, de un peso impresionante. Es que en la fórmula del Evangelio se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en la fórmula del bautismo están los tres al mismo nivel. Entonces, si están los tres al mismo nivel, aunque el Padre engendre al Hijo, no sé cómo lo harán, pero ninguno es antes, porque los tres están al mismo nivel. Sí, ese argumento es así de gracioso. Bueno, el tema está en que, bueno, aquello se llenó de discusiones, pero por alguna razón, que no quiero pensar mal, consiguieron convencer a la práctica totalidad del concilio de que era así. De que en lugar de tener un dios, que habían tenido los judíos desde siempre, ahora van a tener tres dioses. Que luego ya arreglaremos cómo, que si primero es un dios, luego otro, o tres a la vez, o uno es un dios casi, o vete a saber qué, o son tres personas y un dios verdadero, o son tres formas de la misma cosa. El caso es que acaba el concilio de Nicea, se decreta que Arrio, que no entendía nada, era un hereje, le joden vivo, o sea, Alejandro se sale con la suya, y Atanasio, que era su ayudante, y ahí queda el tema. Entonces, a partir de ese momento, aquellos que creen en un solo Dios siendo cristianos se llaman unitarios o arrianos. Y los que creen en este cachondeo de los tres dioses,
pero que no sabemos ni cómo van, serían los trinitarios. Y fíjate lo que son las cosas. Constantino no quería que hubiera disensiones y gracias a haber permitido el tema esto de los tres dioses, luego empezaron durante los siglos siguientes a salir, pues, pero cientos de ramas explicándolo. Los monofisitas, los nestorianos, o sea, cada uno decía algo. Que si primero era el mismo Dios, porque por tiempos primero era Dios Padre, luego el Hijo, y luego ya que el Hijo se ha ido, ahora es el Espíritu Santo lo que queda. Otros que dicen que, bueno, Jesús realmente parece que es hombre, pero no es hombre, es mentira, es una especie de fantasma que no sé qué. Otro que dice que, bueno, realmente el único Dios es Jesús, pero el Padre es como si, pues, como habla de él. O sea, hacen todas las combinaciones posibles y cada cual tiene una historieta. Y cada cual tiene una historia de represión, de guerra civil. O sea, ahí abrieron la caja de Pandora y ahí se montó el pollo después. O sea, pero bueno, lo que quería hacer Alejandro, que era joder a Río, lo hizo. Y a Río lo dejó políticamente fuera de juego. Eusebio lo quitó de en medio. Pero luego lo restituyó y luego se murió. No sé qué historia le pasó al pobre Arrio. Bueno, el caso es que una vez instituido así fundada la iglesia se funda en el año 325, habían sido unas 250 personas los convocados. Y es cuando el emperador empieza a darle poderes a los obispos. Y es cuando, digamos, que se funda Caritas. Es decir, los fondos que había, los dineros, los granos y todo lo demás que se daban a la gente pobre porque no tenía para comer en épocas de crisis, en lugar de ser funcionarios del gobierno, iban a ser ya los obispos los que lo dieran. Eso es la primera. Quiero decirte que tú no eras cristiano, pero si las pasabas mal y querías comer, te ibas a hacer cristiano. Que es lo que ha utilizado la iglesia siempre. Los temas de caridad con un dinero que nunca es suyo, que es dinero del gobierno, para favorecer la evangelización. Tú quieres comer, ¿no? Venga, vente que te vamos a bautizar. ¿Ok? Y la primera fase, pues empezó por ahí. Luego lo que hablamos es que cuando se organiza esto, desde ese momento, Constantino hace unas leyes contra los judíos muy fuertes, en las cuales les prohíbe cualquier clase de apología de su religión, les prohíbe que vuelvan a predicar e incluso les prohíbe hacer judíos a sus propios esclavos. Y es cuando se pone la ley esa, que se creen los judíos que han sido siempre, y fue a partir de Constantino, que solamente es judío si eres hijo de madre judía. O sea, que realmente o sea, se sepa que tú has salido de una judía. Es decir, porque no está, pero además penado con la muerte, el proselitismo. Y claro, se convirtieron en enemigos de Roma y ya robarlos y matarlos, pues era una cosa normal. No se les podía exterminar, siempre ha tenido la iglesia con los judíos temas de protección y siempre ha tenido esa, les ha protegido para poder robarlos y tener un antipueblo permanente siempre con ellos. Y así están hasta hoy igual. Y eso fue haciendo. Entonces, poco a poco, aunque digamos que en el Concilio de Nicea es los trinitarios los que triunfan, al cabo de 3, 4, 5 años ya vuelven otra vez los arrianos, o sea, lo que era la versión oficial, y se impone. Constantino, con ello, puede meter mano del dinero y las riquezas de los templos que antes eran oficiales, o sea, son templos paganos, y gracias a eso consigue consolidar la moneda y para él, vamos, fue un éxito económico. Pero bueno, a costa de su pueblo, es decir, de los paganos y de los judíos. Que es lo que pasa con el populismo. Le robas a los que tienen y podemos tirar unos cuantos años con esta historia. El cristianismo fue, pues eso, rápidamente asimilado porque era dinero. La gente lo tenía mejor si eras cristiano, por supuesto. Para acceder a ciertos cargos tenías que ser cristiano.
Y entonces el cristianismo fue entrando poco a poco y expandiéndose. Y se expandió además, lo que hablamos, en aquellas comunidades donde había habido judíos, sobre todo en aquellas comunidades que la gente no se había llegado a convertir por el tema de que no se querían circuncidar, pues eso de no comer cerdo, pues ¿por qué? O sea, podían, y entonces tenían una pseudo religión, ¿sabes? Que más o menos tenía los mismos principios que tenía el judaísmo, más o menos, más nice, porque estamos hablando del amor y esas cosas, y no tenías que cortarte el pito. ¿No? Entonces la expansión fue importante, sobre todo en las ciudades, alrededor del Imperio Romano, en las ciudades y en las costas. Donde le costó fue en el interior, en los pagos, en el campo, porque la gente tenía comida en los campos. Acordaos que estábamos ya en el principio de lo que sería la Alta Edad Media, donde la gente que tenía dinero se habían ido a refugiar en grandes fincas y tenían su propia producción. Entonces, ¿tú para qué te vas a hacer cristiano si tú tienes tu propia comida? Nadie te da de comer. Entonces, este sistema estuvo funcionando hasta que el emperador Teodosio, que era hispano, se le ocurre ya para decir, aquí todo el mundo va a ser cristiano por decreto, porque dijo que el que no se hiciera cristiano, sus hijos no le podían heredar. Entonces ahí ya se hizo todo el mundo cristiano porque sí. Y así fue como se instauró el cristianismo. El cristianismo ha sido una gran herramienta populista en manos del Imperio Romano hasta hoy, básicamente. Y bueno, pues esta más o menos la historieta. Si os preguntáis, bueno, ¿y no hay escritos hechos así antiguos y tal? Bueno, que sepáis, todo lo que es cristianismo de escritos, el papiro, vamos, el papel más antiguo es del año 260 o por ahí. Y es normal, no iba a coger este Eusebio papel nuevo. Trató de buscar papeles viejos, ¿ok? Pero vamos, más atrás no vas a encontrar nada. Y otra cosa es, porque hay gente que yo tengo un papel, le hacemos el carbón al gato, no, que se estropea. Y la iglesia, no, es que, no, hacemos la prueba, no, que se estropea. Todo se estropea. Aquí todo se estropea. Os recuerdo que cuando hicieron lo de la Sábana Santa era del 1400 y pico, ¿eh? Y además es curioso, una cara la haces así, ¿vale? La abres y está manchado toda. No, esto nada más está manchado de dentro. Pero bueno, ya sabéis que cuando alguien tiene fe, cree cualquier cosa y todo le parece bien. El epílogo de esta historia me hace mucha gracia, porque todo el mundo sabe que Constantino, al final de sus días, se hizo cristiano. ¿Y a dónde quiero acabar yo esta historieta? Porque Constantino, muchas veces le habían dicho, pero ¿no te vas a hacer cristiano? ¿No vas a pertenecer a la iglesia? Y él contestaba siempre, vamos a ver, la iglesia es mía. ¿Cómo voy a pertenecer yo a algo que es mío? ¿Ok? O sea, no tenía sentido que Constantino, que había fundado y creado la iglesia, perteneciera a la iglesia. ¿Cómo va a pertenecer a algo que es mío? O sea, no tiene sentido ninguno. Pues bien, muere Constantino y claro, ese tema había que resolverlo. Y entonces el último, digamos, el último servicio que hace Eusebio a toda esta historia fue contar las últimas horas de Constantino. Y es que Constantino, sintiéndose que la muerte le iba a venir y tal, se arrepiente de todos sus males y dejando la pompa y tirando la pompa del emperador con sus coronas y sus cosas, ¿sabes? Se pone una túnica de catecúmeno y pide a Eusebio que le bautice. Y en una ceremonia privada entre Eusebio y Constantino, Eusebio le bautiza y Constantino fallece. ¿Y quién lo escribió? Eusebio. Bueno, si alguien lo quiere saber, si yo no me creo que Constantino... Vamos, es otra historieta más de las mismas. Constantino, ¿qué narices iba a hacer cristiano? ¿De qué? Pues ese es el chiste final de la historia. Vamos, el que quiera que se crea la historia de Eusebio, que se pasó la vida mintiendo.
Y bueno, el libro de Eusebio, toda la patrística está escrita por él. O sea, el Nuevo Testamento está escrito por él. Y ya os digo. Bueno, Fernando, ¿cómo se te queda el cuerpo? No, lo que es impresionante es la forma en que fue utilizada la religión, y en general todas las religiones, cómo son utilizadas por el Estado en turno para aglutinar a la gente. Y yo por ejemplo, no veo a un país, llámese Inglaterra, llámese España, llámese el que sea, si no tuviera una religión. Eso es lo que para mí es lo importante. Ya si es un mito, si existió, si no existió, ya es lo de menos. Porque al final de cuentas hay que entender que las religiones son productos culturales. Y las religiones han existido para aglutinar a los pueblos. Porque más allá de 150 personas, no se soporta nadie. Entonces, si no hay esto, si no hay una religión que aglutine, que haya algo que trasciende a lo material, que trasciende al individuo, no se puede organizar un Estado, no se puede organizar el esfuerzo de la gente. O lo puedes organizar como lo hizo la Unión Soviética, o lo ha hecho China, pero ¿a qué costo, ¿no? Entonces, pues para mí, tanto la religión católica como el cristianismo protestante, pues no son más que herramientas que han sido utilizadas para avanzar, para que los estados se consoliden, para mantener, son el aglutinante, son el cemento para que para poder seguir adelante. Y eso se ve desde un principio en Medio Oriente. Empiezan a surgir, una vez que se pasa del animismo y del totemismo y de esto y del otro, ya más allá, y de los ancestros, o sea, porque ya llega un momento en que pues ya mi abuelo tampoco es tu abuelo, o mi tío ya tampoco es tu tío, y ya son más de 150 personas, y entonces hay que aglutinar a esa gente. ¿Y cómo se hace? Con la religión. Eso es lo que para mí ya sí existió fulano, sutano, ya es lo de menos a estas alturas. Hay que explicar el fenómeno como un fenómeno cultural, político que aglutina. Yo así lo veo. Hombre, hay que darse cuenta que Jesucristo realmente existió, pero era Buda, pero un Buda que no era el Buda carita, ni era el Buda de Asoka, sino un Buda anterior, o sea, el tercer reciclaje del mismo personaje. Sí, no, y al final de cuentas, pues vienen los matazones, ¿no? Después nada más hay que ver al pobre de Servet cómo lo ejecutan en Ginebra los calvinistas, precisamente por defender que Cristo, si era hijo, no podía ser eterno. Y se le ocurre irse a meter a Ginebra y pues Calvino Pues tú verás, aprovechó. Ganas de liarla. Pues cosas de estas, así, básicamente. Bueno, Víctor, dinos algo. Sí, como dice Fernando, es cierto. Hablando pero si no es la religión, puede ser otra cosa. Pero siempre es algo. Que la religión es muy barata. Es lo más sencillo. Le decía a la gente por ahí, dice, es más fácil controlar un pueblo con un padrecito que con 100 soldados. Sí, porque hay que trascender al individuo y la religión es lo que tiene. El padrecito sabe los pecados de todo el mundo, ¿sabes? Mientras que los soldados no. Ese es el chiste. Y es ¡Erandi! Ya por fin la pobre se nos ha podido tener internet para vernos. Es una pregunta, entonces los evangelios... Habla más alto. Los evangelios apócrifos también fueron inventados, me imagino, ¿verdad? Esos fueron muy posteriores. Eso ya empezaron, es literatura que se va haciendo para
para, pues eso, apócrifo. Bueno, Carlos, acaba ya con Jesús Mátalo. Date la luz, date la cámara. A ver si se me oye y se me ve. Ahora. Muy bien. Bueno, la historia es la de siempre. La historia es la de controlar a la gente a través de una religión, de un Estado, de un sistema político o de un sistema económico. Tener controladas las cosas y que el poder se mantenga omnipresente ante todo el mundo, ¿no? Que pueda controlar tanto el dinero como las vidas de todo el mundo. Es decir, es algo que tienden siempre las sociedades con altibajos, pero no tanto como nos imaginamos. Existe un sistema de control más y punto pelota. O sea, no hay mucho más al respecto. Bueno, pues con esto y un bizcocho hasta el domingo que viene. ¿Ok? Pues, bye.